Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este podcast vamos a hablar de lo que es la confirmación. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la confirmación, que es cuando Dios hace un pacto, hace un con una persona, pero ese pacto no está completamente seguro y entonces está la confirmación como para asegurar ese pacto que Dios hace con esa persona. Pasó con Saúl, por ejemplo, que Saúl Dios lo puso como rey, pero en la confirmación del asunto, Saúl falla en la confirmación. Pero no es de esa confirmación que vamos a hablar en este podcast. No es de ese tipo de confirmación. En realidad, la confirmación que nosotros vamos a hablar se puede decir que no es una doctrina oficial, de que digan es una doctrina oficial, pero es una costumbre que es una costumbre entre los cristianos. Cada vez que van a tomar una decisión o cada vez que van a recibir una promesa de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, o sea, pedir confirmación si realmente viene de Dios. Como hemos dicho en pocas anteriores, esto es para personas que realmente tienen una relación con Dios. Es decir, ellos pueden escuchar la voz de Dios, ellos pueden sentir la voz de Dios, ellos pueden sentir que Dios les habla. Si no, así prácticamente no es posible, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? O sea, como hemos dicho anteriormente, frecuentemente a los cristianos que tienen una relación con Dios, Dios les promete cosas. Dios les promete ciertas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Pero ¿qué sucede? Hay diferentes circunstancias en que nosotros podemos ser confundidos, en que podemos ser engañados. Entonces necesitamos pedir confirmación. ¿Qué pasa? Este tipo de práctica, que no solamente es una práctica, eso está en la Biblia, eso aparece en la Biblia, es la clave para el éxito del cristiano. Es la clave para el éxito del cristiano. Hay muchos cristianos que ellos ignoran este tipo de práctica y los resultados son desastrosos, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso en más detalle, con más detalle. Pero hay gente que ignora esto, de que tú tienes que pedir confirmación. Y vamos a explicar punto por punto. Por ejemplo, muchas veces los cristianos tenemos que tomar, o el ser humano en general, tiene que tomar decisiones en la vida, decisiones importantes en la vida. Como por ejemplo, una pareja, buscar una pareja, si me caso o no, el casarse, comprar una casa, mudarse a un barrio, a un vecindario. Y este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que a través de la Biblia han habido muchos ejemplos de personas que han tomado este tipo de decisiones, no han confirmado con Dios y le ha ido sumamente mal. Por ejemplo, tenemos el caso de Lot y Abraham, ¿verdad? Cuando tienen el problema que los dos tienen muchas riquezas, ellos están en high, eso está en el libro de Génesis. Abraham le dice, ok, decide por qué camino tú vas a ir, donde quiera que yo te vea. Si yo sé que tú vas al norte, yo voy al sur. Y si tú ves que tú vas al sur, que yo voy al sur, tú vas al norte. Entonces le dice, Abraham le pone a escoger, ese con respecto al ejemplo de comprar casa o de mudarse de un barrio, ¿verdad? Entonces Lot escoge la tierra de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y dice la Biblia que la tierra de Sodoma y Gomorra era tan hermosa que parecía como el huerto del Edén. ¿Qué sucede? Que después, una cosa es que un barrio se vea bonito y otra cosa es que la gente de ese vecindario que viven sean gente cristiana, sean personas con moral, sean godly people, sean gente de Dios. ¿Qué sucede? Que ya sabemos los problemas que lo tuvo
en Sodoma y Gomorra. Y eso pasa mucho también, puede pasar mucho en la vida del cristiano por no pedir confirmación que yo me voy a mudar. Oye, las calles de ese vecindario son tan bonitas, las casas son tan bonitas, los árboles son tan bonitos, tienen todas las facilidades que nosotros necesitamos, tienen laundry, tienen supermercado, tienen cosas, pero ¿qué pasa? Es un vecindario, después que la gente se muda y no confirma con Dios, es un vecindario donde hay mucha criminalidad, ¿verdad? Donde la gente no es decente, donde la gente es desagradable, este tipo de cosas. Lo mismo pasa con la casa, hay gente que van a comprar una casa y no confirman con Dios. Yo recuerdo yo vi un caso en Discovery Channel de una pareja que se compró una casa y ellos estaban comenzando a ver escorpiones en la casa. Veían un escorpión o se espantaron. Está bien, pensaron que era uno nada más. Pero después vieron dos, después vieron tres, después vieron... ¿Y qué es lo que está pasando? Debajo de la casa, debajo de la casa había una cría de escorpiones en la casa. So, ese es el asunto. Otro caso, en el caso por ejemplo, de tomar decisiones, por ejemplo, en el caso de pareja, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 24, donde Abraham le pide a su siervo que le busque pareja a Isaac, ¿verdad? A Isaac. Entonces nos vamos a considerar una serie. Muchos cristianos han leído este versículo y es uno de los capítulos clave para apoyar esta doctrina de la confirmación. Entonces él en el capítulo 24 vamos a considerar el versículo 3, por ejemplo. Abraham le dice a su siervo: ve a la tierra de mi padre, tú vas a buscar una pareja para mi siervo, para mi hijo Isaac. Tú vas a buscar una pareja para mi hijo Isaac. Entonces nosotros vamos a considerar cierto versículo. Dijo, entonces en el 3 dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Es decir, él le está diciendo, o sea, no busque, cuando tú vas a buscar una pareja, no busque, tiene que ser una persona. Las mujeres cananeas eran mujeres que no eran mujeres de Dios. En los tiempos de Abraham, they were not godly people, godly women. So, él le está diciendo, júrame, o sea, se lo está jurando y lo puso a jurar por el lomo, estamos hablando de la cintura, ¿verdad? Del hombre. Que en ese entonces por eso era que se juramentaba. Él le dijo, yo te voy a, que no me busques porque es un problema. Si Isaac se casa con una cananea, lo primero es que la línea mesiánica iba a ser un problema. Ahí el plan de Dios se iba a destruir, ¿verdad? Entonces la línea mesiánica se iba a destruir. Entonces, primero, no eran mujeres, no era tanto porque eran cananeas, era que regularmente las cananeas no eran mujeres de Dios. So, el que va a buscar una pareja, tú ves, muchas veces cuando una persona y tiene una cita y ya encontró una persona que más o menos puede comenzar una relación, lo primero que tiene que confirmar si es una mujer, si es un hombre de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es, si nos vamos al versículo 7, Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti. Aquí vemos que el siervo tenía una relación con Dios y Abraham tenía una relación con Dios, porque el ángel, estamos hablando que precisamente probablemente el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo, le dijo, él enviará a tu ángel que te guíe a ver quién es la persona. O sea, que una relación con Dios es indispensable para confirmar con Dios. Las personas que no tienen una relación con Dios nunca van a recibir confirmación de Dios porque Dios no le habla. No tienen una relación con Dios. No tienen una relación con Dios porque viven en pecado. No han hecho la profesión de fe. Entonces Dios no le puede hablar. Pero aquí vemos que el siervo tenía una relación con Dios. Y Abraham también. Ahora, cuando nosotros vamos al 10 y al 11, dice así.
Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, y hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. O sea, ustedes, yo les voy a graficar el escenario. Imagínense que ustedes le está pasando la misma situación. Dios le está diciendo a ustedes que vayan y le busquen pareja vamos a suponer este caso, Abraham le dice, vayan y busquenle pareja a mi hijo. Y de repente ustedes se encuentran que están en el medio de New York. O están en el medio de una ciudad grande. O sea, él se quedó afuera, pero él está mirando la ciudad de lejos y ve que a lo mejor la ciudad era populosa, la ciudad era grande. Dije, espérate, ¿y cómo yo me hago ahora? ¿Cómo yo me voy a poner a buscar? ¿Entiendes? Entonces, por eso él se hinca y comienza y ora a Dios. Y él le dice, la doncella que venga y yo le pida agua y me dé agua a mí, pero diga, aparte de eso, yo le voy a dar agua a tus camellos. Esa sea la que tú escogí. O sea, que quiere decir que es una señal de que iba a ser una mujer servicial. Precisamente una mujer de Dios. Una mujer, la mujer de Dios que Abraham estaba buscando para Isaac. Ese es un caso. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa también? Tenemos que entender que hay tres voces. Hay tres voces. Está la voz de Satanás, está la voz de nuestras propias emociones y está la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los cristianos nos confundimos en estas tres voces. Satanás es muy bueno en copiar la voz de Dios. Satanás es muy bueno, como dice la Biblia, Satanás se viste de ángel de luz. Satanás es muy bueno copiando. Eso lo voy a poner en el video de la copia que Satanás hace. Y tú crees que realmente es Dios, y muchas veces es Satanás. Y hay muchos cristianos que caen. Hay muchos cristianos que buscan una pareja. Esa pareja se la dio Satanás, no se la dio Dios. Cuando se casan, tremendo problema, porque ya no se pueden divorciar. No se pueden divorciar. Entonces esa pareja lo que le trae muchísimos problemas. O simple y sencillamente los dos eran cristianos, pero esa no era la pareja que Dios tenía para esa persona. O sea que son incompatibles. Son incompatibles. Aunque sean cristianos los dos. Eso puede darse el caso también. Aunque sean cristianos los dos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso trae muchísimos problemas, porque ya no se pueden divorciar. Y ya tú sabes, es un yugo, una vida muy difícil después de ahí. Tenemos el caso también de la voz de nuestras propias emociones. O sea, muchas veces nuestras propias pasiones, tenemos un deseo tan grande. Eso pasa mucho con los jóvenes. O sea, se quieren casar y ese deseo muchas veces lo que quieren es buscar sexo. Muchas veces lo lleva a desesperarse, a no tener paciencia. Y ese deseo tan grande y esa pasión tan grande, entonces se desesperan. Y ahí juntamente, y muchas veces nuestra propia voz nos dice, sí, eso es de Dios, eso. Y muchas veces nuestra propia voz, nuestras propias emociones. Y cuando tú agregas eso, la voz de Satanás, ahí viene el gran problema. Entonces, ¿cuál es la correcta manera de pedir la confirmación? Tenemos que orar por eso, decirle al Señor, confírmame. Yo necesito confirmación. Necesito una respuesta clara de que esto es de Dios o no es de Dios. ¿Verdad? Leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Es sumamente indispensable leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque así nosotros entendemos la voz de Dios. Así nosotros conocemos la voz de Dios. Espérate, esto no es de Dios. Muchas veces Satanás te dice, y tú dices, espérate, esto no es de Dios porque no está fundamentado por la palabra. No está fundamentado por la palabra. Entonces esto o simplemente no es la voz de Dios. ¿Entiendes? Tenemos que desarrollar paciencia. Porque la impaciencia es lo que nos lleva a nosotros. O sea, somos impacientes. Oh, sí, esto es de Dios. Muchas veces nuestras propias emociones. Entonces, como dijimos antes, puede ser desastroso tomar una mala decisión. Puede ser muy desastroso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas ven el pedir confirmación como falta de fe.
Muchas veces tú le dices a una persona, principalmente a esas personas que son desesperados o que no están muy bien con Dios, cristianos que no están muy bien con Dios, tú le dices, vienen y te ofrecen una cosa y tú le dices, déjame pedir confirmación. Entonces ellos te dicen a ti, pero tú no tienes fe entonces. No, pedir confirmación no es un acto de falta de fe. No es un acto de falta de fe. Cuando ustedes se van al libro de los jueces, Gedeón pidió mucha confirmación. Mucha confirmación pedía él. Vivía pidiendo confirmación, confirmación. Y Dios nunca se puso bravo con él. ¿Por qué? Porque Gedeón nunca le dijo a Dios, yo no te creo. Él nunca le dijo a Dios, yo no te creo. O yo no creo lo que tú dices. Él nunca le dijo eso a Dios. Él lo único que le decía a Dios, Señor, confírmame. Y Ezequiel, el rey Ezequiel le pidió confirmación también. El rey Ezequiel le pidió confirmación también de eso. Cuando él le pidió que le extendieran sus años. No es un acto como de falta de fe. Al contrario, pedir confirmación es reconociendo delante de Dios que nosotros somos limitados. Que nosotros tenemos límites. Que nosotros, Señor, te pido confirmación, yo me puedo confundir. Satanás me puede engañar. Mis propias emociones me pueden engañar. ¿Te entiendes? Nosotros no le queremos fallar a Dios. Ese es otro punto. Señor, no te quiero fallar por una mala decisión que tomamos porque nos desesperamos, porque el Satanás nos engañó, el enemigo nos engañó. Otra cosa importante es que las bendiciones de Dios son tan grandes. Oye, las bendiciones de Dios son tan grandes que son difíciles de creer. Hay bendiciones que Dios te dice, oye, yo te voy a bendecir con esto, y tú dices, y son difíciles de creer. Como el caso de Sara, cuando Dios le dijo, tú vas a concebir un hijo. Sara tenía como 90 años. Y ella lo que se echó a reír. Y el Señor el Señor le está diciendo a Abraham, tú en tal día, tal fecha, tu esposa y tú van a tener un hijo. A esta edad, tú vas a tener 100, Sara va a tener 90. Algo así. Y Sara se estaba riendo escondida por ahí. Muerta la risa. Y el Señor le está preguntando a Abraham, porque a Sara pensaba que él no sabía que ella se estaba riendo. Vea, ¿qué es porque tu esposa se ríe? Entonces ella le dijo, no, Señor, yo no me reí. Y le dijo, sí, tú te reíste. O sea que muchas veces las bendiciones son tan grandes que uno dice, espérate, eso, Señor, está bien. No es que yo no creo, pero dame confirmación de que eso es así. Porque es una cosa tan grande que tú dices, wow, porque todo lo del Señor es grande. Todo lo de nuestro Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jehová, Yahweh, todo lo de Dios es grande. Aunque se vea chiquito, es grande. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos cristianos ignoran esta práctica de confirmar. Déjame confirmar, Señor, confírmame. Señor, háblame claro de que yo sé que esto es tuyo. Para no después cometer problemas, tener desastres. Hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.